Tenemos el seminario de química. Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con los aminoácidos y para esta parte vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos con las amidas, ¿no? En este repaso vamos a observar que estas amidas tienen esta forma de estructura. Esta forma de estructura responde pues a lo que conocemos como el grupo funcional característico de las amidas del grupo amino. Es el enlace CONH, este enlace. Este compuesto, ¿no? Esta amida se puede obtener por acción del ácido carboxílico más una amina, que nos da una amida a través del DCC, que es un coadyuvante para que se lleve a cabo esta reacción. También vemos que hay una dificultad que tiene esta molécula para rotar, ¿no? Luego, vemos que también tiene en su composición oxígeno e hidrógeno, aparte de otros elementos, ¿no? Tenemos aquí el carbonilo con el carbono y tenemos el grupo amino con el nitrógeno. Y el oxígeno y el hidrógeno no puede hacer que dos moléculas de este tipo se puedan unir por medio de puente de hidrógeno. Así también puedan ellos solubilizarse en agua. ¿Por qué? Porque el agua también forma puente de hidrógeno, en este caso con este compuesto. Las amidas tienen una gran cantidad de estructuras que son utilizadas en nuestro día a día. Por ejemplo, en salud, como fármacos, tenemos al paracetamol, tenemos la nicotinamida, la cafeína, la dietilamina del ácido lisérgico o LSD, que se le utiliza como fármaco para el dolor, ¿correcto? El grupo funcional de las amidas es la base, pues entonces, de un sinnúmero de productos, como son las lactamas, la imida, la urea, el ácido carbámico, carbamato, uretano, sulfamidas, entre otros. Dentro de su clasificación, estas amidas pueden ser de tipo primario, donde el carbón del carbonilo va a estar unido a a un radical alquilo y por el otro extremo va a estar unido a un amino. Y en el caso de secundaria, ese grupo amino ahora, ¿no? Uno de los hidrógenos ha sido sustituido por un grupo alquilo, ¿no? Y el carbón sigue unido a un grupo alquilo. En la amida terciaria, los dos hidrógenos que tenía el grupo amino han sido reemplazados por radicales alquilo, así como el carbón continúa con el grupo unido a un grupo alquilo. Tenemos los aminoácidos, que son compuestos formados por la presencia de uno o más grupos a carboxilo y amino. ¿Correcto? Acá amino y carboxilo, como vemos. Entonces, ubicados en diversas posiciones de la cadena carbonada, como lo podemos ver en estas imágenes. Los aminoácidos son compuestos que tienen la particularidad de tener dentro de una misma estructura o molécula dos regiones con carga iónica, una catiónica y otra aniónica. Y esto va a depender, pues, del tipo de entorno, ¿no? O de entorno de acidez, ¿no? El acidez que tenga su entorno, o pH, ¿no? Se le conoce también como sales internas de su interior. El grupo carboxílico puede perder su hidrógeno y se convierte en un carboxilato. El grupo amino puede aceptar un protón y se convierte en un grupo amonio o catión, enlace NH3+. Bajo con agua, por favor. Miren, vamos a ver acá los aminoácidos, ¿no? Y justamente tiene que ver con la pregunta, por eso que
Atentos, ¿no? Vamos a observar que la estructura sombreada de gris o morado que vemos aquí presenta idéntica secuencia y estructura de los átomos, ¿correcto? Ya, todos ellos pues son aminoácidos, ¿no? Como la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina, ¿no? La metionina, la fenilalanina, el triptófano y la prolina. Luego vamos a tener que la zona sombreada de amarillo, como lo vemos aquí, son los grupos radicales que vemos en este caso alquilo, que diferencian a los diversos aminoácidos y confiere a través de su estructura características físicas o químicas del aminoácido. Estos aminoácidos pueden ser aromáticos como la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, y aminoácidos sufrados como la cisteína y la metionina. Dentro de los aminoácidos tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro organismo no lo puede producir o sintetizar, como es el caso de la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, entre otros. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que podemos producir a partir de restos o residuos del metabolismo de moléculas propias de nuestro organismo, como es el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, la asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, entre otros. El enlace peptídico es el producto de la combinación del grupo amino, ¿no? Y el grupo carboxilo de dos aminoácidos. Tenemos aquí a la derecha justamente el grupo carboxilo COOH y tenemos aquí al otro lado el grupo amino NH2. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ellos están en es una reacción de condensación, ¿no? Se va a realizar una pérdida de una molécula de agua, como estamos viendo en este diagrama de acá abajo. Y entonces se va a formar, pues, el enlace peptídico, que es químicamente un enlace amida, como nosotros vemos aquí, este de color amarillo, ¿no? Que ahora lo vemos aquí en un cuadrito delineado de rojo. A consecuencia del número de enlaces peptídicos, se van a clasificar en oligopéptidos y polipéptidos. Así, estos aminoácidos, estas proteínas, ¿no? Estas proteínas vienen a ser macromoléculas formadas por por la polimerización de unidades de aminoácidos, ¿no? Que nosotros tenemos aproximadamente 20 aminoácidos, ¿no? Se conocen niveles estructurales de estas proteínas. Miren, observen acá, ¿no? Tenemos que a a la izquierda se encuentra el terminal amino y a la derecha de la molécula se encuentra el terminal carboxilo. Entonces, tenemos que, ¿no? El enlace peptídico es el soporte o la base. Con este enlace como este enlace es semirrígido, las proteínas tienen la capacidad limitada de la torsión o el giro, ¿no? Por convención, el grupo amino libre se encuentra a la izquierda, como les digo, y el carboxilo a la derecha, ¿no? También pueden haber estructuras del tipo secundario, ¿no? Aquí vemos el tipo primario. Acá es de tipo secundario, ¿no? Que corresponde a la obtenida cuando los grupos diversos aminoácidos interaccionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, con puentes de hidrógeno. Tenemos que pueden ser del tipo hélice alfa, lámina beta, giros beta, hélices de colágeno. Pueden ser de estructura terciaria, que es la disposición espacial de los aminoácidos de la proteína.
es responsable de las actividades biológicas y en este tipo de estructuras se conocen a las proteínas fibrosas y a las proteínas globulares. En la estructura cuaternaria corresponde también a proteínas que constan de dos o más cadenas de polipéptidos o subunidades y que estas interactúan entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser los puentes de hidrógeno, que son interacciones hidrofóbicas o puentes salinos también, que pueden ser. En los cabellos lacios, los puentes disulfuro, por ejemplo, ¿no? Los lacios, como tenemos aquí, existen puentes disulfuro entre los alfa hélices de la queratina. Se establecen al mismo nivel, mientras que en los cabellos que son rizados, los puentes establecen uniones entre regiones que se sitúan en diferente nivel, como ustedes podrán observar. Las proteínas tienen niveles de organización, pueden tener estructura proteica primaria, que es la secuencia de la cadena de aminoácidos. Acá vemos los aminoácidos de diferente color que lo hemos distinguido. La estructura proteica secundaria se produce cuando la secuencia de aminoácidos se despliega o adopta una forma tridimensional, como es una hoja plisada o puede ser una hélice alfa. La estructura proteica terciaria se produce cuando una proteína madura se pliega sobre sí misma. Entonces aquí tenemos que puede ser hoja plisada y la hélice alfa. Tenemos en este caso último la estructura proteica cuaternaria, que es una proteína que consta de más de una cadena polipéptica, como ustedes verán. También tenemos a las vitaminas, que son conjunto de moléculas de variada composición o estructura química que van a cumplir la función de ser medidores o de sirven de puente. Tenemos aquí las vitaminas, pueden ser hidrosolubles o pueden ser vitaminas liposolubles. Vitaminas hidrosolubles son las que nosotros no podemos sintetizar, ¿no? Estas que por su estructura polar son solubles en agua. Tenemos el complejo B y la vitamina C, donde el complejo B puede estar formada por la B1, B2, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantoténico, B6, vitamina B7, biotina, B12 o el ácido fólico. También la vitamina C. Estas, como no las sintetiza el ser humano en su organismo, tiene que ser ingestada a través de la dieta diaria. Las vitaminas liposolubles son aquellas que sí podemos nosotros almacenar, donde lo almacenamos en el tejido adiposo, y son aquellas que por su estructura apolar son insolubles o inmiscibles en agua. Por tanto, ¿no? Son almacenables en el tejido adiposo, son órganos con elevado porcentaje de grasa, como el hígado, por ejemplo, ¿no? Estas vitaminas están la vitamina A, la D, la E y la K. La vitamina A, que es el retinol, retinal o ácido retinoico. La vitamina D, que es el colecalciferol o D3. Y la vitamina E, que son los tocoferoles o tocotrienoles. La vitamina K, que es la filoquinona K1. Estas vitaminas se encuentran pues en lo que son los vegetales, ¿no? Los vegetales, ¿no? Y carnes y pescados y aves, ¿no? Por otro lado, su consumo va a obedecer a las necesidades de nuestro cuerpo. Tenemos en especial la vitamina A, ¿no? Que es una vitamina que presenta formas retinoides como el retinol, retinal y ácido retinoico, donde solo la ruptura de la enzimática del beta caroteno produce dos moléculas de retinal. Interviene en el fenómeno de la visión y su deficiencia produce ceguera nocturna en el adulto. Tenemos la vitamina D, que ¿no? regula los niveles de calcio en la sangre, ayuda a la absorción del calcio y el fósforo a través de la pared intestinal. Y tenemos la vitamina E, que debido a su estructura química actúa como antioxidante natural a nivel celular y reduce los peróxidos. Ahora sí, continuamos.
En el problema nos dice lo siguiente. Los aminoácidos se clasifican de diversas maneras. Una de ellos es según su estructura química. Para las siguientes estructuras de aminoácidos, al respecto, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Todos los aminoácidos, todos son aminoácidos apolares, por tener, dice acá, R enlace, que es un resto alquilo. Esto quiere decir, ya hemos explicado que estos son los restos alquilos, los que se encuentran en rosado. Todos ellos lo tienen, por lo tanto, eso es verdad. El siguiente, la leucina y la isoleucina, los dos son isómeros de cadena. Entonces diremos que ambos tienen el mismo número de carbonos, por tanto la leucina y la isoleucina son isómeros de cadena. La leucina y la leucina y la isoleucina, ambos aminoácidos comparten la misma fórmula molecular. Esta fórmula molecular es el C6H13NO2. La diferencia va a radicar exclusivamente en la organización de los átomos de carbono en su cadena lateral. La leucina tiene un grupo isobutilo, como ustedes verán aquí, ¿no? 4, ¿no? Isobutilo. Mientras que la isoleucina tiene un grupo sesbutilo. Al tener la misma fórmula, pero distinta estructura en el esqueleto del carbono, entonces son isómeros de cadena, por esa razón. 3. En el 3 nos dice que la alanina es más soluble que de todos ellos por su masa molar. Efectivamente, la alanina es el aminoácido de menor masa molar, por tanto, el más soluble de todos ellos por su masa molar. En los aminoácidos apolares, la solubilidad del agua disminuye a medida que aumenta el tamaño de la cadena lateral hidrofóbica. O sea, eso se refiere, la hidrofóbica es el resto alquilo. La alanina tiene la cadena lateral más pequeña, o sea, un solo carbono, lo que le otorga la menor masa molar y la menor superficie hidrofóbica del grupo, haciéndola más soluble en comparación con la valina, ¿no? La leucina o la isoleucina. Por lo tanto, esto es verdad. Si es así, toda es verdad, la respuesta es la C. Acá, para que ustedes copien y puedan estudiar en su casa. Abajo les doy la explicación de lo que yo he dado para que complemente lo que aparece aquí. ¿Listo? Siguiente problema, ejercicio 2. La urea o carbodiamida es el compuesto que excretan los mamíferos. A través de esto pues eliminan el nitrógeno. Algunos medicamentos y algunas drogas también. Químicamente son amidas. La de dietilamida del ácido lisérgico o es LSD es una amida. Con respecto a las estructuras que ustedes están viendo, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Primero, la urea es un compuesto soluble en agua debido a su masa y grupos químicos. Tenemos que la urea es un compuesto soluble en agua debido a su masa y grupos químicos amino, ¿no? Ustedes ven acá NH, ¿no? NN. Entonces, y carbonilo, como es el CO, ¿no? C doble enlace O, carbonilo, ¿no? Entonces, vamos a tener que eso de allí es verdad. El LSD es una amida terciaria y una estructura heterocíclica a la vez.
el LSD es una amida terciaria o dietilamida. Acá tenemos, ¿no? Justamente la dietilamida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a observar que tiene dos átomos de nitrógeno en dos estructuras heterocíclicas. ¿Por qué? Porque justamente ellas no están formadas con puro carbono, sino que también están formadas por están enlazadas con otros elementos como es el nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, es heterocíclica la estructura y esto es verdad. El siguiente nos dice, solo el LSD presenta dos carbonos quirales y ambas estructuras tienen carácter básico. Si nosotros observamos estas dos, tiene solamente de estas dos, el ácido lisérgico es el único que contiene dos carbonos quirales. Y aquí los he marcado con un punto rojo, porque ellos, para ser quiral, se tiene que basar en que tienen que estar unidos ¿a qué? A cuatro sustituyentes. Y en este caso lo están cumpliendo, ¿correcto? Tenemos aquí dos carbones quirales, por esa razón. ¿No? Y ambas estructuras tienen carácter básico, al tener aquí la parte amina y acá también. Por lo tanto, esto es verdad. Si los tres son verdad, entonces la respuesta es la D. Siguiente problema. El ácido glutámico C5H9NO4 es uno de los aminoácidos más abundantes del organismo. ¿Cuántas moles de dicho ácido hay en 775 gramos de ácido glutámico? Entonces, para poder hallar la respuesta, ustedes tienen aquí los datos, que son los elementos y todos sus pesos en UMA. Para hallar esto, en primer lugar, ¿no? Vamos a tener que hallar vamos a hallar aquí un momentito. La masa molar del ácido glutámico y para ello vamos a considerar su fórmula global que nos dan que es C5H9NO4. Luego que hayamos su masa molar, ¿no? Multiplicando cada cantidad de UMA por su índice de cada uno de los átomos que conforman la fórmula global, vamos a hallar enseguida el número de moles, ya que el número de moles es la masa del ácido dividido entre su masa molar, y así obtendremos el número de moles. Acá tenemos la fórmula global y de ella hemos obtenido, pues aquí su masa molar de este compuesto. Para determinar el número de moles, este peso que nos dan inicialmente en el problema, y nos dicen que es 735 gramos de ese ácido, entonces a partir de él, nosotros lo llevamos aquí y esta cantidad lo dividimos entre la masa molar, ya que el número de moles es igual a masa entre masa molar. Luego dividimos 735 gramos entre 147 gramos por mol, resultando esto 5 moles. Luego, la respuesta aquí es la A. Siguiente problema. Para ello, tenemos aquí el beta-citosterol. Es un esterol vegetal. Vamos a entonces a ver la parte teórica.
Los compuestos naturales. Tenemos que los compuestos naturales son moléculas orgánicas que contienen carbono y forman enlaces carbono-carbono, además de enlaces con otros elementos como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Estos compuestos naturales tienen una clasificación. Pueden clasificarse como compuestos fenólicos, carotenoides, esteroles, vegetales, fibra dietaria, vitaminas liposolubles e hidrosolubles, entre otros. Estos compuestos naturales nos van a ayudar a prevenir el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo consiste en que es una pérdida del equilibrio entre el aumento de los niveles de especies reactivas de oxígeno, como son los ROS, ¿no? O radicales libres, y una baja actividad de los mecanismos antioxidantes. El incremento de este estrés oxidativo puede producir daños en la estructura celular, ¿no? El aumento de este estrés oxidativo está relacionado con condiciones fisiológicas como el envejecimiento y el ejercicio, y con varias condiciones patológicas cardiovasculares y también la diabetes, las enfermedades inflamatorias y las intoxicaciones, entre otros. El estrés oxidativo puede tener diferentes efectos dañinos, como por ejemplo daño en el ADN, que favorece a las mutaciones celulares, la oxidación de lípidos, que está asociado a daños en la estructura orgánica de las membranas y también la disfunción celular. El daño a las proteínas, que puede interferir en el normal metabolismo, impidiendo pues una buena actividad enzimática y la función celular. Las especies reactivas de oxígeno, ROS o radicales libres, ¿no? Ocasionan parte del oxígeno que al encontrar, al haber transferencia de electrones, se va a convertir en superóxido. Este superóxido, ¿no? Se va a protonar para convertirse luego en radical peridoxilo. Luego, este superóxido va a protonizarse en presencia, con transferencia de electrones, ¿no? Para formar el peróxido de hidrógeno, el cual va a reaccionar con el fierro más 2 para dar el fierro más 3 más hidroxilo. Y a esto se le conoce como la reacción de Fenton. El radical hidroxilo, ¿no? Se va a formar por la reacción del peróxido con electrones transferidos. Luego, este radical hidroxilo, al encontrar más electrones, se va a transformar en agua. Los compuestos fenólicos, que vienen a ser parte de los compuestos, o una clasificación de los productos naturales, o compuestos naturales, tenemos a la que presentan uno o más grupos de fenoles. El fenol es este benceno unido con un enlace simple a un OH. Luego tenemos el catecol, que va a tener dos hidroxilos, ¿no? Colocados en las posiciones 1, 2, o también llamado orto, posición orto, ¿no? Tenemos el resorcinol, que tiene ubicados los OHs en la posición 1, 3, o llamado también meta. La hidroxiquinona, que tiene los OHs colocados en el 1, 4, que es también la posición para. Dentro de esta clasificación tenemos a los fenoles simples, que son compuestos que tienen dos grupos OH en las posiciones 1, 2, 1, 3 o 1, 4, o 3 en las posiciones 1, 3, 5 o 1, 2, 3. Estos van a presentar propiedades antioxidantes, antibióticas, antiparasitarios y citotóxicas. Tenemos los ácidos fenólicos, ¿no? Que presentan grupos carboxilos e hidroxilos y pueden ser ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidroxisinámicos. Es el caso también, como ejemplo, tenemos aquí al ácido gálico o al ácido paracumárico. En los estilbenos, también tenemos a los estilbenos que presentan dos anillos fenólicos, unidos por un grupo vinílico o de doble enlace. Presentan isómeros de tipo cis y trans. Es el caso del resveratrol, que si pasamos una línea por a través del doble enlace, vamos a ver que
se describen, se encuentra un compuesto a un lado y el otro a otro lado, dando este comportamiento que se refiere a un repuesto compuesto del tipo trans. Tenemos los flavonoides que son un tipo particular de los polifenoles y se presentan en las plantas y son también causantes o responsables del color de las flores y frutas. Estos van a presentar dos anillos aromáticos homocíclicos, ¿no? Como es el caso del anillo A y el anillo B, y un anillo heterocíclico C. ¿Qué significa homocíclico y heterocíclico? Homocíclico cuando los carbones que componen ese benceno, estos son carbones. Pero en el caso del C, no todos son carbones, ¿no? Tenemos aquí uno de estos vértices está compuesto por un oxígeno. Entonces, por ese motivo se le dice heterocíclico. Homocíclico cuando todos sus vértices son carbones y cuando uno de ellos es diferente, entonces se trata de un anillo de tipo heterocíclico. También tenemos la clasificación de estos flavonoides, tenemos a la flavona, ¿no? Al flavonol y a la flavanona, al flavonol, a la isoflavona y a las antocianinas. Estos compuestos se encuentran presentes en las hierbas, verduras, cítricos y frutas, así como también en la soya, las leguminosas, ¿no? Té, cerveza, lúpulo, etcétera. Tenemos los lignanos, que son sustancias polifenólicas relacionadas con el metabolismo de la fenilalanina a través de la dimerización de alcoholes cinámicos sustituidos. En cuanto al anillo de lactona, una lactona es un compuesto orgánico del tipo éster cíclico. Se forma como producto de la condensación de un grupo hidroxilo y un grupo carboxilo, presentes ambos en una misma molécula. Otra clasificación son los taninos, que son posiblemente los compuestos polifenólicos de mayor tamaño. Estos pueden ser taninos hidrolizables, taninos condensados o fluorotanino. La propiedad de los compuestos fenólicos es que son ácidos débiles debido a la presencia del grupo hidroxilo, o sea, OH, unido al anillo aromático. Forman iones estables con iones metálicos, lo que les permite actuar como agentes quelantes. Tienen acción antioxidante. Pueden neutralizar los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo. Tenemos aquí en este mecanismo ver cómo un antioxidante, como es este caso, va a actuar con un radical libre, ¿no? Vemos que aquí este antioxidante va a romper su enlace OH para lo que va a hacer es neutralizar a este radical libre y lo consigue. Acá tenemos al radical libre neutralizado, ¿no? Que nos podría causar estrés oxidativo, mientras que al otro lado tenemos un ion, no un ion, pero que ya no dañino, ¿no? En comparación a lo que iba a ser el ROS. Dentro de los compuestos carotenoides, que son compuestos naturales que dan color a las frutas y verduras, como por ejemplo las zanahorias, los tomates y espinacas, ¿no? Algunos de estos carotenoides son precursores de la vitamina A y tienen propiedades antioxidantes que protegen contra el daño oxidativo en el cuerpo. Tenemos como clasificación a los carotenoides y a las antofilas. Los carotenoides tienen una clasificación, por ejemplo, tenemos ahí los carotenos, que son hidrocarburos de carácter lipofílico.
pueden presentar anillos en los extremos o ser de cadena abierta. El beta-caroteno, que es provitamina A, el alfa-caroteno rinde 50% de vitamina A. También observamos que en la síntesis de la vitamina A, el beta-caroteno puede dividirse creando dos moléculas más de retinal. Estas cadenas tienen en los extremos la beta-ionona. Esta beta-ionona siempre se va a encontrar en los beta-carotenos y es en esta forma. También tenemos a las xantófilas dentro de los carotenoides, que son compuestos oxigenados y que contienen organógenos, elementos organógenos como es el carbón, hidrógeno y el oxígeno. No poseen actividad provitamina A, excepto la beta-criptoxantina que sí lo tiene. Tenemos ejemplos como la zeaxantina y la luteína como parte de las xantófilas. Estos se pueden encontrar en el brócoli, en el kiwi y también en la yema de huevo. Tenemos también a los esteroles vegetales que presentan el grupo de anillos ciclopentano perhidrofenantreno, que se encuentran en las plantas y tienen funciones estructurales y reguladoras. Recuerden que estructural en las plantas debido a que ellas no tienen esqueleto, por lo tanto necesitan de algún otro tipo de compuesto para formar su estructura. Así tenemos que estos compuestos se asemejan al colesterol. ¿Quiénes? Los esteroles vegetales y pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, o sea, colesterol malo en la sangre. Los esteroides vegetales se encuentran en alimentos como nueces, semillas y aceites vegetales. En términos general, alimentos oleaginosos. Los esteroles vegetales se encuentran entonces en alimentos como nueces, semillas y aceites vegetales. En términos general, alimentos oleaginosos. Estos esteroles se pueden clasificar como fitoesteroles y fitoestanoles. Presentan mayor liposolubilidad que el colesterol. Naturalmente se encuentran esterificando con ácidos grasos. Los esteroles vegetales tienen funciones como reducir el colesterol, la salud cardiovascular, tienen propiedades antiinflamatorias, mejora de la función inmunológica, prevención de cáncer, salud digestiva. Estos, también tenemos el ergosterol, que es un esterol de membrana celular de las plantas, levaduras y hongos. Los alcaloides también están dentro de este grupo. Son un grupo de metabolitos secundarios nitrogenados aislados, tradicionalmente de plantas vasculares, también presentes en algunos animales, insectos y microorganismos. Contienen uno o varios átomos de nitrógeno en su molécula, como ustedes pueden ver, a menudo formando parte de un anillo heterocíclico. Contienen uno o varios átomos de nitrógeno en su molécula, a menudo formando parte del anillo heterocíclico. Una gran cantidad de alcaloides han sido empleados en la medicina y muchos de ellos aún se puede decir, determinativos en lo que es los fármacos hoy en día. La mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica intensa en los animales, incluso a bajas dosis con efectos psicoactivos, por lo que son muy usados en medicina para calmar el dolor.
Estos pueden ser, como ejemplo, tenemos a la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, la cafeína, la estrinina y la nicotina. Las santinas, que son sustancias orgánicas que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas, ¿no? La estructura de la purina está compuesta por dos anillos fusionados, unos 6 átomos y otros de 5. Observen cómo están conformados. Estas santinas, ¿no? Tenemos aquí el caso de la cafeína, que está formada por paraxantina al 84%, la teobromina en 12% y de la teofilina, ¿no? En un 4%. Las antinas tienen efectos farmacológicos porque estos van a estimular el sistema nervioso central. De musculatura lisa producen vasodilatación de la... Tenemos aquí la vitamina A como retinal o ácido retinoico. Su función es mejorar la salud visual. ¿Cómo se llama? Estar pues vigilante del sistema inmunológico, ¿no? Salud de la piel, función antioxidante, producción de eritrocitos y el crecimiento y desarrollo celular. La vitamina D es el colecalciferol D3. Sus funciones son absorber el calcio y el fósforo, la mineralización ósea y el sistema inmunológico, regulación de la insulina, regula la presión arterial y funcionamiento cardíaco, y también tiene funciones neurológicas. Dentro de las vitaminas tenemos la vitamina E, la vitamina C, que es una vitamina esencial para el ser humano. Los primates, los cobayos y algunos murciélagos carecen del mecanismo para la síntesis. El resto de los mamíferos los sintetizan de forma natural en el hígado. Tienen función antioxidante, protege de los daños provocados por elementos externos como la contaminación, los rayos UV y el estrés oxidativo. La vitamina C es una lactona, no es una lactona. Miren, acá está la lactona. Esta lactona desea carbonos y es sintetizada a partir de la glucosa almacenada como glucógeno en el hígado de muchas especies de mamíferos. Los seres humanos carecen de la enzima. La vitamina C, entonces, no, es almacenada como glucógeno en el hígado de muchas especies de mamíferos. Los seres humanos carecen de la enzima gulonolactona oxidasa, que es necesaria para este proceso. Tenemos aquí el ácido ascórbico, que es la forma oxidada que va a hidrogenarse para formar el ácido de hidroascórbico. Volvemos entonces al problema y ahora sí vamos a entender mejor y hablamos del citosterol C29H50O, que es un esterol vegetal presente en numerosos alimentos vegetales como semillas, frutos secos y legumbres, conocido por su similitud estructural al esterol más abundante en los animales. Tenemos aquí la forma de numeración que se les ha dicho cómo tienen que numerar cuando se trata de un esterol, ¿correcto? Y esta es la forma de numeración.
No dicen, ah, presenta un núcleo esteroideo con un doble enlace en el anillo B. Efectivamente, acá tenemos el anillo B, por lo tanto, la primera es correcta. Posee un grupo hidroxilo en el C3. Tenemos aquí el carbón C3, miren, y aquí le hemos puesto el color celeste, ¿sí? Puede ser esterificado como ácido palmítico. Sí, efectivamente, bajo una esterificación sí lo puede hacer. Después tenemos la siguiente pregunta que nos dice, posee un grupo hidroxilo en el C3 y puede ser esterificado con el ácido palmítico. Eso sí es verdad, puede ser esterificado con el ácido palmítico. Luego, esto es verdad. Tiene una estructura química, tiene una estructura química, ya, ahora sí. Entonces, en cuanto a, tiene una estructura química semejante al colesterol, diferenciándola en la cadena lateral, le dice, ¿no? Listo. En ese caso, tenemos que tiene una estructura química semejante al colesterol, diferenciándose en la cadena lateral, por lo que eso es verdad. Siguiente. Es debido al grupo hidroxilo, debido al grupo hidroxilo, es una molécula altamente soluble en agua. Y es que el grupo hidroxilo presenta una pequeña región polar y el resto es apolar, por lo que sí es una molécula altamente soluble en agua. Acá tenemos en la figura el ácido ascórbico que va a convertirse en el ácido dehidroascórbico por lo que nosotros vemos acá de deshidratación. Por lo que esa, ahora que resolvamos el problema lo vamos a observar mejor. Entonces, este de aquí es un fitoesterol, eso nos faltaba la D. Es un fitoesterol que presenta un doble enlace en el anillo B. Tenemos el anillo B, este es el A y el B está al costado, ¿no? En amarillo, es el B. Dice que allí es un fitoesterol por presentar un doble enlace en el anillo B. Y eso es verdad. Debido al grupo hidroxilo, es una molécula altamente soluble en agua. Debido al grupo hidroxilo, va a presentar una pequeña región polar y el resto es apolar, por lo que esto es incorrecto.
Acá tiene para que saquen copia y puedan estudiar en su casa. Siguiente problema, problema 5. El ácido L-ascórbico es uno de los vitámeros de la vitamina C. Disculpe, todos están viendo la diapositiva, ¿sí? A ver, vuelta, nuevamente voy a ponerla porque me parece que no. Ya, ya. Entonces, en esta vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí el, el ácido L-ascórbico. Este es uno de los vitámeros de la vitamina C. Este compuesto es esencial para el metabolismo de algunos mamíferos, participando en múltiples procesos biológicos, incluyendo la síntesis del colágeno y la absorción de hierro. También presenta propiedad antioxidante. Al respecto de las siguientes proposiciones, indica el valor de verdad y falsedad, si no el valor de verdad sea verdadero o falso, y luego marque la secuencia correcta. Uno, posee varios grupos hidroxilo que contribuyen a su solubilidad en agua. Si nosotros observamos acá, tiene varios grupos OH con los cuales puede formar puente de hidrógeno. Por lo tanto, eso también contribuye a su solubilidad en agua. Eso de aquí es verdad. Al respecto de la siguiente pregunta, indique el valor de verdad y luego marque la secuencia correcta. Uno, posee varios grupos hidroxilo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que efectivamente posee grupos hidroxilo que contribuyen a la solubilidad en agua. Recuerden ustedes que por tener o hidroxilos puede subtender puentes de hidrógeno con el agua, ya que el agua también posee oxígeno e hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, esto es verdad. El siguiente, el ácido L-ascórbico contiene un anillo de lactona con un doble enlace carbono-carbono. Nosotros acá vemos el anillo de lactona, el cual tiene un enlace carbono, un doble enlace carbono-carbono. Por lo que esto es verdad. El siguiente, el ácido deshidroascórbico es la forma reducida de la vitamina C. Entonces tenemos aquí lo siguiente, que este ácido deshidroascórbico viene a ser la forma
la forma oxidada de la vitamina C. Por lo tanto, esto es falso. Acá tienen para que tomen foto. Pasamos al siguiente. El betacaroteno, que es el C40H56, es un carotenoide, ¿no? Que pertenece al grupo de los terpenoides, o sea, es un terpeno, presente en alimentos como la zanahoria, las espinacas y tomates, y se le conoce también como provitamina A. 1. Presenta resonancia en el puente polieno. Entonces, a ver, vamos a dejar un momentito. Ya. Entonces, tenemos que presenta resonancia en el puente polieno. ¿No? Tenemos aquí el puente, que es la parte central, en la cual va a presentar resonancia debido a la presencia, pues, de dobles, de estos enlaces pi. Por otro lado, tenemos que nos dice, es un hidrocarburo insaturado de 10 carbonos primarios. Vamos a contabilizarlos, aquí los he puesto. Recordemos que un carbono primario es aquel que está unido a un solo carbono. Este carbono que pertenece al metil está unido a este otro carbono que nosotros observamos aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, como están unidos a un solo carbono, entonces el que está en puntito rojo, ¿no? Es un carbono del tipo primario. Por lo tanto, si contabilizamos, vamos a observar aquí que tenemos 10 carbonos primarios, por lo tanto, eso es verdad. La coloración anaranjada está relacionada por los dobles enlaces alternados. El color amarillo-naranja del beta-caroteno se debe a su estructura de 11 dobles enlaces conjugados alternados. A esto se le conoce como cromóforo. Esta cadena absorbe la luz en la región azul-verde del espectro visible, aproximadamente de 400 a 500 nanómetros, reflejando las longitudes de onda correspondientes al amarillo, al naranja y rojo. El beta-caroteno posee 11 dobles enlaces, lo que le confiere su característico color naranja intenso común en zanahorias. Por lo cual, esto es verdad. Y tenemos el último que nos dice, es altamente soluble en agua por la presencia de los dobles enlaces. Eso es falso porque este es insoluble en agua por ser una molécula apolar, por lo que esto es falso. Verdadero, 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 falso. Pueden copiar, paso al siguiente. Los estilbenos
Son compuestos fenólicos naturales presentes en diversas plantas y con propiedades antioxidantes. Propiedades oxidantes ampliamente estudiadas debido a su estructura química particular. Dentro de ellos destaca el resveratrol. Tenemos aquí al lado izquierdo la estructura base de los estilbenos y al lado derecho tenemos el transresveratrol y el cisresveratrol. Para ello, como les dije, hay que pasar una línea a través del doble enlace o enlace vinílico y de allí podemos observar que si resultan en posiciones opuestas es un trans, si resultan los dos a un mismo lado es la posición o el sistema cis. Entonces, por esa razón tenemos transresveratrol y cisresveratrol. Respecto a lo anterior, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Son alcoholes aromáticos unidos por un puente eteno. Para hacer un alcohol aromático, ¿no? Para hacer un alcohol aromático, em, tendría que estar unido a un carbón, mejor dicho, a un carbón que tiene hibridación sp3, pero en este caso están unidos esos OHs a un carbón sp2 por tener doble enlace, por lo cual estos no son alcoholes, sino son fenoles. La típica del fenol, que es un benceno unido por enlace simple a un OH. Por lo tanto, estos son fenoles, los cuales están unidos por un puente eteno, por lo cual este primero es falso. Siguiente, nos dice, presenta isomería geométrica debido a la presencia del puente eteno. Efectivamente observamos, ¿no?, que presenta isomería geométrica debido a este puente eteno, ¿no? El trans y el cis resveratrol. Por lo tanto, esto es verdad. El siguiente nos dice, el cis resveratrol es un isómero geométrico de tipo Z. Sí, esto es verdad. Y el último, al actuar como antioxidante, queda convertido en radical libre más estable, ¿no? Al actuar como antioxidante, efectivamente queda convertido en radical libre más estable y eso lo hemos visto a través de la explicación teórica que hemos visto. Luego tenemos falso, verdadero, 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 o sea, la A. Siguiente problema. Para esta parte, para los de adelante, vamos a pasar a la parte teórica brevemente. En esta ocasión vamos a ver lo que son recursos naturales, ¿no? Vamos a hacer un repaso de esto. Los recursos naturales son todos los elementos que nosotros necesitamos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Principalmente porque estos nos van a ayudar a nuestra vida, si es que son, por ejemplo, del tipo recursos energéticos, para poder darnos calefacción, para poder darnos electricidad, ¿no? Luz. Y en el caso también, en otro caso también nos sirve para el comercio,
¿no? Y para convertirlo, en el caso de los minerales, convertirlo transformarlo en metales que son utilizados en el día a día en nuestros usos del tipo doméstico, como son las tuberías, ¿no? Para tener placas, ¿no? Placas de diferentes metales para según el uso que quisiéramos darle en la industria. El petróleo y el carbón son por excelencia recursos naturales, ¿no? Así igual que los minerales del tipo no renovables, porque estos tienden a que una vez que se les ha utilizado, ¿no? Se acaban, no se puede, una vez utilizados ya no se puede volver al inicio como era. Por otro lado, o volver a obtenerlos tal como eran. ¿No? Se gastan. En el caso de otros hay recursos naturales que son del tipo renovable, como por ejemplo tenemos las que nos proveen de la luz, por ejemplo la luz solar, ¿no? La, el, la energía eólica, ¿no? Y así otros tipos más. Por lo que en estos recursos naturales que vamos a ver empiezan con lo que son los recursos del tipo energético, o sea, y los que se utilizan para lo que es las transformaciones en las siderúrgicas y metalúrgicas, para lo que son la construcción, por ejemplo, de viviendas, ¿no? Y una serie de accesorios que se utilizan diariamente en el quehacer industrial y doméstico. La metalurgia, que es una ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales a partir de sus fuentes naturales como son los minerales. Y esto lo va a realizar a través de lo que es los procesos físicos y químicos para su posterior aplicación. Así tenemos como ejemplo a la calcoxina, que es un sulfuro de cobre, ¿no? Que se extrae de un yacimiento minero, ¿no? En forma de rocas, en forma de mineral, ¿no? Con cierta cantidad de, de impurezas y va a ser conducido a la central metalúrgica para su proceso físico, químico y físico-químico, para luego obtener lo que queremos del sulfuro de cobre. ¿Qué cosa es? Solamente queremos obtener de él el cobre en forma sólida para convertirlo en láminas y de ahí podemos convertirlos en tubos, podemos convertirlo en hilos, en lo que nosotros creamos conveniente. Los minerales pueden ser, son sólidos naturales que son de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación. Tenemos el oro con su composición, el oro nativo, ¿no? Tenemos la esfalerita o blenda, que es un sulfuro de zinc, que es un compuesto cristalino formado por iones sulfuro y iones zinc más 2. Según la industria, ¿no? Según su industrialización, mejor dicho, puede ser minerales metálicos y minerales no metálicos, ¿no? Como minerales metálicos tenemos a la hematita, a la blenda, a la galena, al cinabrio, la chalcopirita, el oro nativo. Y como minerales no metálicos tenemos a la esmeralda, que es una piedra preciosa, la roca fosfórica, que es un fertilizante, la caliza, que es un material de construcción, el grafito, que se utiliza para procesos metalúrgicos y refractarios. Nuestro país es un país minero, ¿no? Y por lo tanto se realiza la explotación de minerales metálicos. Estos minerales metálicos se pueden encontrar en vetas o diseminados en las minas. La importancia que tiene esta explotación es que es obtener el mineral valioso. Si se encuentra en vetas este mineral valioso, se requiere una explotación del tipo laboreo subterráneo a través de socavón o túneles que se crean dentro de la mina para obtener lo que se llama la mena. En igual forma, si se encuentra diseminado este mineral, o sea, es decir, se encuentra sobre la superficie de la mina, no hay necesidad de hacer socavones, pero sí haremos pistas ¿no? Que van a hacer de que se pueda extraer forma exterior esto y se conoce como explotación a tajo abierto. También
se encontrará mena. La mena es un material extraído de de estos yacimientos, ¿no? Que contiene mineral valioso y también la ganga. Hoy la ganga, ¿qué cosa es? Son, pues, se puede decir las interferencias, puede decir también, la parte no comercial, ¿no? No interesante económicamente, que arrastra el mineral valioso, como es la tierra, el cuarzo, entre otros. La suma de la mineral valioso más la ganga se conoce como mena. Existe la metalurgia de hierro, para lo cual se van a utilizar operaciones industriales para el tratamiento del mineral que contiene el hierro, que puede ser un mineral de partida de tipo óxido, o en este caso un carbonato o un sulfuro, como tenemos. En este caso vamos a tratar la hematita, que es el óxido férrico, la magnetita y la siderita, que es un carbonato de fierro, entre otros. Lo que ustedes están viendo es lo que se llama una empresa metalúrgica. De esta empresa metalúrgica, el importante y donde se obtienen el fierro y se encuentran las principales reacciones químicas es el alto horno. Este alto horno que tenemos aquí, ¿no? Este alto horno que tenemos acá, miren, el hombre acá parece una diminuta hormiga, ¿no? Entonces vamos a observar de que acá este horno en él se va a agregar mineral, ¿no? Piedra caliza y coque. El coque es un combustible que se obtiene a partir del petróleo. En este alto horno vamos a tener que se va a procesar ese mineral, pero tiene diferentes temperaturas en el fuste. Así es que desde el inicio tiene 250 grados centígrados y va subiendo a 600, a 1000 y a 1600 grados centígrados, con lo que es que sale el hierro fundido. También hay desprendimiento de monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno al ambiente en forma de gas. Y en forma líquida también por una de las toberas está saliendo la escoria. Y también vemos que por la otra el hierro fundido. La escoria es un material muy importante porque mediante la escoria se construyen los ladrillos refractarios. Tenemos que estas temperaturas producen pues la tostación internamente, que se va a producir a través de este coque, que es un combustible o carbón. Este carbón sólido va a tratarse con oxígeno suficiente, oxígeno industrial, no medicinal, sino industrial, porque este oxígeno contiene impurezas, ¿no? Que va a tratar a este carbono sólido, obteniéndose monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a tratar a este óxido férrico, Fe2O3, ¿no? Que está en estado sólido para extraer de él al fierro líquido y poder formar el dióxido de carbono. Otra metalurgia importante es la del cobre, que ingresa como mineral de partida, como la chalcopirita, que es un sulfuro de cobre y fierro, y la calcochina, que es un sulfuro de cobre, así como la cuprita, que es un óxido de cobre, ¿no? Este esquema consiste en lo siguiente: tenemos un mineral de cobre que va a ingresar o viene de la mina para ingresar a la planta metalúrgica, a la trituración. Una vez que ingresa a trituración en un tamaño de partícula adecuada, se pasa a través de una criba que selecciona el tamaño de partícula adecuado que va a ingresar al mineral cribado. Lo que no es del tamaño adecuado retorna nuevamente a trituración. El mineral cribado ingresa al molino de bolas, donde se realiza la pulverización. Esta pulverización, o sea, llevada a cabo, se lleva el resultado o el producto al lavado, que es a través de una cuba de lavado, en la cual se va a lavar con agua. Una vez que se ha lavado con agua, por un lado sale el mineral concentrado y por otro la ganga o desperdicios. Esto, el mineral concentrado, se le conduce a un horno donde se realiza la tostación a 1100 grados centígrados, también con una mezcla de sílice y cal, obteniendo cobre bruto por un lado y por el otro lado escoria de óxido de fierro. Este cobre bruto va a pasar a una cuba electrolítica donde se va a llevar a cabo la electrorefinación. Luego, el cobre bruto
¿no? Entra a esta cuba electrolítica y sale como cobre puro. Luego pasa al proceso de laminación, obteniéndose placas laminadas, tubos e hilos. En el cobre tenemos que en la tostación se va a partir del sulfuro de cobre y fierro tratado con oxígeno mediante pirólisis. Lo que se va a obtener es el sulfuro de cobre en estado sólido más óxido de fierro en estado sólido más desprendimiento de dióxido de azufre en estado gaseoso. Se va a separar el óxido de fierro, ¿no? Y el carbonato de calcio o caliza que ha ingresado, ¿no? Más más silicato, en una reacción de pirólisis se va a convertir en el silicato de calcio más desprendimiento de dióxido de carbono gaseoso. El sulfuro de cobre obtenido aquí en la parte superior va a reaccionar con oxígeno gaseoso en pirólisis para obtener un sulfuro de cobre más dióxido de azufre. Luego tenemos lo siguiente. El sulfuro de cobre se va a tratar con oxígeno gaseoso en pirólisis para obtener cobre fundido o cobre líquido más dióxido de azufre gaseoso. Este cobre líquido que se obtiene en este tratamiento, ¿no? Con oxígenos va a tener un 70-75% de pureza. Luego lo llevaremos a una electrorefinación donde ese cobre todavía sigue siendo tratado para que el ánodo de cobre impuro transforme el cobre sólido en cobre más 2, ¿no? Mediante una oxidación, ¿no? Por pérdida de 2 electrones. Y en el cátodo de cobre puro se realiza o se lleva a cabo una reducción a través de lo cual gana 2 electrones este cobre más 2 para transformarse en cobre cero sólido. El mineral oxidado, como es la tenorita o la cuprita, que ambos son óxidos de cobre, ¿no? Van a ser tratados por lixiviación ácida, donde estos óxidos son tratados con ácido sulfúrico para obtener sulfato de cobre más agua. Luego pasa a la extracción por solvente, donde se va a concentrar con solvente orgánico en un proceso de extracción, reextracción, para poder pasar a lo que es electrólisis. La solución resultante es un sulfato de cobre. Se purifica y se envía a celdas electrolíticas, depositándose cobre sólido al 99.99%, que es el refinamiento. Otra metalurgia bastante importante es la del zinc, mediante el cual se tiene como mineral de partida la blenda o esfalerita, sulfuro de zinc. Y vamos a tener aquí el sulfuro de zinc que es la blenda, va a pasar a tostación. Esta tostación va a tener un desprendimiento de dióxido de azufre. Este dióxido de azufre la empresa lo va a producir a través de su solubilidad en agua para formar el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico ingresa a la lixiviación que sale de la tostación, ¿no? Para luego decantarlo o purificarlo. Luego, esta decantación o purificación pasa a la electrólisis, donde luego va a pasar a la fundición obteniendo lingotes de zinc. Los trozos que resulten muy grandes o los tamaños muy grandes de partícula, de todas maneras, se vuelven a reciclar a partir de la tostación nuevamente. En la electrólisis se va a obtener en el ánodo de plomo la oxidación del agua, y en el cátodo de zinc vamos a tener la reducción del zinc de zinc más 2 más ganancia de 2 electrones a zinc cero sólido. Otra metalurgia muy importante es la metalurgia del oro y la plata, que se lleva a cabo mediante cianuración, donde el oro impuro ingresa a ser tratado con cianuro de potasio, con agua y oxígeno, formando un complejo básico, ¿no? Y que se lleva a reducción con zinc. Este complejo, al ser tratado con zinc, se va a obtener un oro sólido de mejor pureza. Y este zinc va a formar ahora el complejo liberando al oro.
Por otro lado, también se puede obtener oro de buena pureza a través de tratar a este mineral triturado en una molienda al cual se le va a agregar mercurio. Este mercurio, al agregarlo, va a formar una amalgama con el oro, ¿no? Con la molienda. Y luego se va a extraer las arenas y agua para posteriormente hacer que molienda más amalgamación no se convierta en mercurio libre, o sea, se desprende el mercurio y la amalgama. Luego se va a filtrar, ¿no? Para poder luego enviarlo a un destilador donde se va a producir la destilación y esto se va a producir a través de calor que se le va a agregar a este sistema, desprendiendo vapor de mercurio y precipitando el oro en mejor calidad o de pureza. Luego, también tenemos la flotación de minerales, ¿no? Que este proceso permite concentrar minerales valiosos y separarlos de la ganga. Así tenemos cuando las partículas son muy pequeñas de este mineral, y son prácticamente ingrávidas porque opacan el líquido, pero no pueden precipitarse para poder separarlo. Entonces se aplica este método que es de la flotación de minerales, en la cual se alimenta una suspensión de mineral procesado. Acá debe haber un tensoactivo que va a actuar con el aire. Al momento de ingresar el aire se van a formar burbujas que van a interactuar con las partículas, ¿no? Capturándolas. Entonces, esa captura que se van a hacer de partículas van a caer por este lugar que se llama el concentrado donde se encuentra el mineral enriquecido. Luego, por la parte inferior va a salir la solución más la ganga. En la metalurgia del cobre se tiene que, según su mineralogía o según el tipo de mineral que se trate, si es sulfurado, ¿no? O si es oxidado. Si es sulfurado va a pasar a chancado tan igual como el oxidado, pero en el caso del sulfurado pasa a una molienda fina, luego a la flotación y luego a concentrado. Pero si es un material de cobre oxidado, pasa al chancado y luego es tratado por lixiviación para posteriormente extraer por solvente y al último por electrólisis. Se le trata con electrólisis. Otro recurso energético muy importante es el carbón, que es una roca sedimentaria de composición heterogénea que tiene procedencia de descomposición y putrefacción de vegetales. Este recurso energético de carbón, ¿no? Como la turba, lignito, carbón bituminoso y antracita, en ese orden de izquierda a derecha, aumenta la antigüedad, aumenta el contenido de carbono y aumenta el poder calorífico. Otro recurso energético es el petróleo, que es un recurso natural no renovable formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición no van a predominar los parafinas, los cicloalcanos y también en menor proporción los aromáticos. El petróleo tiene ciertas características como ser un líquido de color café oscuro, presenta aspecto oleaginoso, su composición es variada y va a depender del lugar de procedencia, así como es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él. Luego vamos a tener las etapas de la industria del petróleo, que así como el tratamiento de los minerales, el oro va a pasar, el petróleo va a pasar por la exploración, perforación, explotación, hasta llegar a petróleo crudo, que este petróleo crudo tiene sólidos térreos y agua, por lo cual se debe eliminar, para luego pasar a la refinación del crudo. La refinación del crudo se va a realizar bien por destilación fraccionada, que es un método físico, o por cracking, que es un método químico. La refinación de petróleo a través de la torre de destilación fraccionada consiste en que se va a ingresar a tratar a través de esta torre de destilación, ingresando el petróleo crudo por la parte de acá abajo, ¿no? Esta torre de destilación tiene dos partes, la parte superior que es el tope y la parte inferior que es el fondo. En el tope van a salir los gases y conforme va bajando se forma la nafta, la gasolina, el queroseno, el aceite ligero, aceite lubricantes, parafinas, para terminar con el asfalto, que tiene 30 carbones a más y que forma el pavimento. La gasolina es muy importante porque se utiliza por combustible. Entonces vamos a tener que esta debe tener entre 5 carbones a 12 carbones.
El otro tratamiento que se da al petróleo crudo es a través de lo que se conoce como el cracking, pero la destilación es a través de la refinería, como son la refinería de Pampilla, refinería de Conchán. Bueno, estas refinerías tratan el petróleo en general, ¿no? Refinería de Pampilla, refinería de Conchán en Lima, así como tenemos la refinería de Pucallpa y la refinería de Talara, ¿no? En provincia. Tenemos aquí el cracking del petróleo, como puede ser cracking térmico o catalítico. En el cracking térmico y catalítico se busca la obtención de lo más importante para nosotros, que es la gasolina. Entra el petróleo en forma de N-octadecano, se le trata con calor o pirólisis para luego convertirse en isoctano, un alcano más alqueno. El isoctano es el que nosotros conocemos como gasolina. Luego, el cracking térmico se lleva a cabo en cámaras de reacción a una temperatura de 600 hasta 700 grados centígrados, mientras que por el método cracking catalítico se lleva a cabo esto en torres también de craqueo, ¿no? A una temperatura de 300 grados con zeolitas, que es un catalizador. Así tenemos la siguiente reacción, ¿no? Para que complete ese cuadro. Tenemos que ingresa el N-octadecano, pasa por el zeolitas, ¿no? Se le incorpora el catalizador zeolitas a 300 grados centígrados, obteniendo una gasolina de isoctano, alcano y alqueno. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos volátiles. Destacan en su composición alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos cuya composición es de 5 a 12 carbonos. Para determinar la medida de cuán mejor es una gasolina, tenemos el índice de octanos u octanaje y O, donde si el octanaje es cero, se trata de un hidrocarburo del tipo N-heptano. Su comportamiento de en el motor es pésimo, mientras que el octanaje, si es 100, se trata de un hidrocarburo del tipo isoctano llamado gasolina, que es el 2,2,4-trimetilpentano, que es excelente en el comportamiento del motor. Nosotros tenemos la gasolina premium, que es de 96 octanos, y la regular, que es 91 octanos. La técnica para mejorar la calidad de la gasolina o octanaje es a través de la adición de aditivos antidetonantes, ¿no? Entonces, anteriormente se usaba el tetraetilo de plomo, que es altamente contaminante, ¿no? Pero actualmente se usa el metil éter, que es el MTBE, y el alcohol al 7,5% en volumen. Otro recurso energético es el gas natural, que está conformado en mayor proporción de un 70 a 90% de metano. Luego está compuesto de etano, propano, butano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno de 0 a 5%, y otros gases como el argón, el helio, el neón y el xenón en trazas. Este gas natural tiene uso industrial, consumo residencial, sirve también para la generación eléctrica, el comercio, la petroquímica y como gas natural, como combustible. Ahora sí pasamos a los problemas. A menudo el gas natural se encuentra junto con el petróleo, ya que ambos se originan por la descomposición de la materia orgánica. Identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos al gas natural. Su procesamiento conlleva menos riesgos ambientales frente al petróleo. Efectivamente, ¿no? Su proceso de extracción y transporte tiene menos riesgos ambientales, ¿no? Que los que ocasiona el petróleo.
como los derrames, ¿no? Que suceden pues en los mares y ríos al transportar en barcos, ¿no? Este petróleo, ¿no? Derramándose en el camino y dañando el medio ambiente. Por lo tanto, el primero es verdad. El siguiente, contiene principalmente metano, claro, ¿no? Hemos puesto ahí, ¿no? ¿Qué porcentaje? Porcentaje alto de metano y cantidades pequeñas de etano. Eso es verdad. Mm. Después nos dice, es transportado eh, desde los yacimientos en forma gaseosa en grandes buques. Eso sí es falso, porque a este gas se le transforma en forma líquida. Produce menores emisiones de gases invernadero que el petróleo. Eso sí es verdad, debido a que al quemarlo produce una combustión completa y menor cantidad de emisiones de gases invernadero. Por lo tanto, esto es verdad. Tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. Acá tienen la solución para que puedan copiar. Siguiente ejercicio. El petróleo, bueno, y eso que provendría de la transformación gradual de restos de animales microscópicos y vegetales marinos, debido a la acción de bacterias anaeróbicas. Indique el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Entonces, tendríamos que el primero entonces es verdad, ¿no? El petróleo ha sido formado en el transcurso de miles de millones de años debido a la descomposición de restos provenientes de seres vivos y ocultado en el subsuelo a presiones y temperaturas enormes, pues, ¿no? Por lo tanto, esto es verdad. Después nos dice, los restos depositados en el subsuelo se conservan a altas presiones. No, no se puede decir eso. Luego, a altas presiones, estos restos depositados en el lecho marino y zonas lacustres son descompuestos, se descomponen, ¿no? Por lo tanto, no es como dice aquí que hay restos depositados, no, no existen restos depositados. Todo se ha convertido en un líquido oleaginoso, como se dijo en la teoría, en la parte teórica, ¿no? Se forma al ser fosilizados muchos depósitos en un medio aeróbico. La fosilización, ¿no? Llega a un resultado provocado por la descomposición en un medio anaeróbico, ¿no? O sea, cuando hablamos de anaeróbico es porque no tiene oxígeno, o sea, no interviene el oxígeno. Y esto lo va a convertir en un líquido del tipo aceitoso. Por lo tanto, esto es falso.
Siguiente problema. En el Perú, los metales plomo, cobre y zinc se obtienen a partir de sus minerales sulfurados. Marque la afirmación correcta con respecto a sus transformaciones. Durante la obtención de sus calcinas, se libera dióxido de azufre. Hemos visto que en la tostación se obtiene pues estas calcinas y se desprende dióxido de azufre. Por lo tanto, esta primera es verdad. El cobre se obtiene a partir del mineral chacantita, que es el sulfato de cobre pentahidratado. Este sulfato de cobre es un producto intermedio o intermedio, pero no es el mineral bajo el cual se obtiene el cobre. Se obtiene cobre a partir de minerales sulfurados u oxidados. Por lo tanto, este sulfato de cobre es un producto intermedio, no es el mineral en sí del cual se obtiene el cobre. Pero sí podemos obtener cobre, ¿no? En menor cantidad, ya habíamos tratado, pero no en la cantidad que se podría tratar de un mineral, ¿no? De óxido de cobre o de sulfuro de cobre. Por lo tanto, esto es falso. La tostación de los minerales se realiza en ausencia de oxígeno. Eso es falso. Han visto ustedes que necesitamos oxígeno industrial para eso. Durante la metalurgia del plomo se procesa la anglesita, que es el sulfato de plomo. Nuevamente, tenemos acá un sulfato. Nosotros trabajamos en metalurgia con óxidos de los metales, óxido de plomo, ¿no? O sulfuro de plomo, pero no como sulfato. Por lo tanto, esto es falso. Luego tenemos que la respuesta es la D, que nos dice que es la A. Acá tenemos la explicación para que puedan ustedes copiarlo. Y paso al siguiente problema. Ejercicio 11. Ejercicio 11. En presencia de monóxido de carbono, ¡sale! El calentamiento del mineral hematita de óxido férrico permite reducir el óxido de hierro y obtener hierro metálico mediante la siguiente reacción. Acá tenemos la reacción del óxido férrico para obtener, ¿no? o hematita para obtener fierro sólido. ¿Cuántos gramos de fierro se podrán obtener a partir de 563,6 gramos de óxido férrico al 85% de pureza? Para eso nos dan las masas atómicas del fierro, del oxígeno y del carbono. Con ellos vamos nosotros a hallar la fórmula global que nos da, ¿no? Del óxido férrico, para luego, ¿no? Tener cuidado que toda esta cantidad en gramos del óxido férrico no es de este óxido férrico, sino que tan solo un 85%, porque el resto son de impurezas. Debemos de extraer esa cantidad en gramos que realmente es el óxido férrico. Y una vez hallado esa cantidad de óxido férrico, puedes dividirlo entre su masa molar para obtener lo que es el número de moles que nos están pidiendo, ¿no? O acá nos piden, a ver, no, número de moles, no, nos están pidiendo cuántos gramos de fierro se van a obtener. De, mm, de cuántos, un momentito. Ujú.
Sí, ¿cuántos gramos de fierro se van a obtener? Entonces vamos a utilizar también de todas maneras el peso molecular en todo caso, no el número de moles, pero sí el peso molecular para poder hallar esta conversión en gramos. Entonces vamos a la respuesta y vamos a ver lo siguiente, estos 563,6 gramos de óxido férrico, le vamos a extraer el 85% que realmente es de óxido férrico puro. De acuerdo a la ecuación balanceada por cada mol de óxido férrico, se producen 2 mol de fierro. Luego, esta proporción nos va a ayudar a poder hacer ciertas conversiones. Entonces, queremos que de gramos de óxido férrico pasen a gramos de fierro. Luego, el cambio que tenemos que hacer es llevarlo. Para eso necesitamos convertirlo primero a moles, luego se hace la relación en moles y al último, nuevamente con esa mol llegamos a gramos. Entonces empezamos, un mol de óxido férrico se va a convertir a gramos, dado que un mol de óxido férrico es 159,7 gramos de óxido férrico. Aquí entonces vamos a tener se van los gramos de óxido férrico y vamos a tener ahora las moles de óxido férrico. Ahora la relación de moles, ¿no? Vamos a poner acá, como queremos que se vaya el óxido férrico, lo ponemos abajo y el fierro que quiere que aparezca arriba. Entonces ahora sí vemos la relación. Hay un mol de óxido férrico produce 2 moles de fierro. Entonces acá ponemos 2 moles de fierro son producidas por un mol de óxido férrico. Y con esto se nos van a ir las moles de óxido férrico y nos va a quedar moles de fierro. Y ahora sí, esto convertido a moles de fierro lo vamos a convertir en gramos. Y sabemos que un mol de fierro equivale a 55,85 gramos de fierro. Luego tenemos 335,1 gramos de fierro, que es lo que se puede obtener a partir de 479,1 gramos de óxido férrico. Profesora, profesora, Luego, sí, dígame. no, lo que no entendí es 55,85 gramos de fierro, porque se directamente pasa a 335,1 gramos de fierro. A ver, un momento. Creo que acá, de repente, ya. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Se ha, multiplicado, a ver, multiplique 479,1. ¿Ha multiplicado todo? ¿Ha multiplicado todo? No, solamente es en la Cu- última parte, ¿no? Ya. Aquí en la última parte tenemos lo siguiente, que tenemos que multiplicar, ¿no? Nos ha quedado en un mol de óxido férrico y lo que hacemos es establecer la relación estequiométrica entre el óxido férrico con la cantidad que se está produciendo de fierro. Mire, un mol de óxido férrico Sí, pero, produce 2 sí, mol pero ya la, listo. Y ahora, en esta parte, los moles de óxido férrico se van a ir con el mol de óxido férrico y nos va a quedar convertido en moles de fierro. Pero nosotros necesitamos los gramos de fierro, entonces hacemos la relación que un mol de fierro equivale a 55,85 gramos de fierro y esto lo tenemos de acá, de la masa atómica, donde nos dicen que 55,85 gramos de fierro es lo que corresponde a un mol de fierro. Luego tenemos esta equivalencia por ese motivo.
Aquí esto se va a eliminar y nos va a quedar el producto en esta forma para luego obtener 335,1 gramos de fierro. ¿Se comprende? Sí, claro, o sea, sí es 55,85 gramos de fierro que se obtiene de una mol, pero la Ujú. respuesta me sale 335,1 gramos, o sea, eso se refiere que lo ha dividido. No, un momento, ¿eh? No, 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 sí, un momento. A ver, no, no. Por eso le digo, ¿lo ha dividido usted? ¿Ha llevado a cabo esa división, ese ejercicio? No, recién tengo el efectivo, profesora, pero no entiendo esa parte nomás. Pues ella me está explicando, pero ¿cómo concluyo ese resultado de la duda que tengo, ¿no? A ver, ¿en qué está su duda? De que usted me dice que 55,85 gramos de fierro es total a una mol, ¿no? Claro, Entonces, ya, pero el resultado es 335 gramos, ¿no? Eso quiere decir que para que me dé este resultado tengo que haberlo multiplicado creo que por 3, por 5, o estoy mal. mm, a ver, lo que aquí simplemente se tenía que hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo los 479,1, Y restarlo nomás. 479,1, todo esto son multiplicaciones, acá no hay ninguna resta. No, pues eso es lo que estoy Por, haciendo, por eso. por 2 por 55,85, ¿no? Y todo esto entre, a ver, ¿ya lo hizo? Todavía. Ujú. Sí, ya Vamos estoy a haciendo tener aquí, ¿a usted no le sale esa respuesta? ¿A no, eso me sino que quiere decir? no puede equivaler, no me da, no, no me coincide la equivalencia correcta, ¿no? O sea, 55 para que no, para que yo obtenga 335 gramos, tengo que haber la valencia de haber tenido, o sea, ¿cuántas veces tengo que repetir lo mismo para llegar a esa conclusión? Eso es lo que me No, queda, me causa. acá tenemos, aquí en la masa Ah, atómica, tiene usted aquí como dato en el mismo problema, le dan que el ya, fierro es 55,85. sí, Esto es gramo por mol, señor. ya, La unidad de esta masa atómica es gramos por mol. No lo he puesto aquí, pero es gramos por mol. ya, ahí estaba la duda, pues. Es gramos por mol, no solo es gramos, solo es también por mol. Ya, Gramos por profesor. mol. O sea, esta cantidad de gramos de fierro es por un mol de fierro. Gramos por mol es esto. Ah, ya, es por un mol de fierro, ya. Sí, gramos por mol. Las unidades, pues. Las unidades en este caso son gramos por mol. Claro, claro, sí, porque no me coincidía, digo, pero era como es gramos Claro. por mol, ya Porque lo lo que que sí, se trata es de esto, ¿no? Esas son de, sus unidades. claro, de responder con exactitud, pues, ¿no? Ya. Y luego, aquí lo que estamos haciendo simplemente es poner la misma equivalencia. Un mol de fierro equivale a 55,85 gramos de fierro. Sino que lo hemos colocado al revés porque no es por conveniencia, ya que una masa molar es una relación, señor. Es una relación que yo puedo decir 55,85 gramos de fierro es un mol de fierro y un mol de fierro es 55,85 gramos de fierro. Todo esto realmente es un valor de uno, porque ambos son equivalentes. ¿Se comprende? Claro, sí, son Listo. equivalentes, claro. Ahora sí, si usted lo multiplica todo, da 335,1 gramos de fierro.
Claro, ¿sí? multiplicándolo todo. Claro, la multiplicación Ujú. es Claro, y se lo que me divide entre, faltaba. no se olvide de dividirlo, porque acá hay un 159.7. Exacto, ¿No? pues, por eso, eso es lo que también le quería decir, dividirlo también, ¿no? Todo eso es Claro, porque tiene, complejo. claro, primero multiplica todo lo de arriba y luego lo Sí, divide entre todo lo de abajo. así era, pues, bro, claro. Claro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Listo? Pasamos al siguiente problema. Sí, profesora, sí, todo está bien. Ya. Muy Multiplico lo bien. de arriba. Ujú. Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema. Espero que haya quedado claro. Ya. Entonces, en este problema, nos dice el óxido formado por resultado de la reacción de tostación de la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, ¿no? Eh, vamos a tener que lo que se va a obtener se le llama calcina, o sea, lo que se obtiene acá se llama calcina. Respecto de lo que ocurre en esta reacción, se puede afirmar que el número de oxidación del metal de la reacción es más 2. Efectivamente, el número atómico o el número de oxidación es más 2 del zinc, porque el del sulfuro, el del azufre es menos 2. Y esto debe estar completamente neutralizado. Igualmente acá tenemos, ¿no? El del oxígeno es menos 2 en este compuesto de óxido de zinc y el del zinc, su estado de oxidación es más 2. Luego, nos dice acá, el número de oxidación del oxígeno molecular es menos 2. Cuando el oxígeno se encuentra en esta forma molecular o se encuentra también un átomo, un elemento solo, se ha dicho que su estado de oxidación es 0. Entonces, si no es menos 2, por lo tanto, esto es falso. Esto sí es verdad. La reacción que forma la calcina es doble sustitución, de ninguna manera, porque la reacción que se está dando en este caso es una reacción de combustión, ¿correcto? Es una reacción de combustión en la que no es posible una doble sustitución. Por lo tanto, esto es falso. Y tenemos que el azufre se reduce cuando forma dióxido de azufre. En el caso del azufre, tenemos aquí el azufre se reduce cuando forma el dióxido de azufre. Tenemos aquí el dióxido de azufre. El dióxido de azufre aquí está, el oxígeno está trabajando con menos 2 y el azufre está trabajando con más 4. Está pasando de menos 2 a más 4, ¿no? No se está reduciendo, se está oxidando. Por lo tanto, esto es falso. El número de oxidación del zinc es más 3. No es correcto porque el zinc tiene estado de oxidación más 2. Por lo tanto, esto es falso. Si esto es verdadero, el único verdadero aquí es el A, la respuesta es la C. Acá tienen para una explicación, una mejor explicación. Y pasamos al último. En el ejercicio 13, la diferencia de temperatura de descomposición entre el carbonato de doble de magnesio y calcio que forman el mineral dolomita es aproximadamente 100 grados centígrados. Al calentar una muestra mineral se controla no sobrepasar dicha diferencia de temperaturas. Indique la alternativa correcta usando al calentar el mineral se produce la siguiente reacción. Entonces, la primera pregunta es, ¿se forma el óxido de magnesio? Entonces, acá tenemos que se están formando
Cuando se dice que está formando es porque se está produciendo en el producto. Tenemos aquí el óxido de magnesio, por lo tanto, esto es verdad. La oxidación del carbonato de calcio produce dióxido de carbono. Vemos aquí que el carbonato se mantiene, por lo tanto, él no es el que forma el dióxido de carbono. Esto es falso. La reacción es de doble desplazamiento. No, no es de doble desplazamiento. Lo que vemos nosotros aquí es que esta es una reacción que se está dando por calor, por intervención de calor, ¿no? O sea, es de descomposición. Entonces, al descomponerse, este carbonato se va a convertir en óxido de magnesio y carbonato de calcio con desprendimiento de dióxido de carbono. O sea, es de descomposición. Apunten ahí, es de descomposición. Por lo tanto, esto es falso. Por otro lado, es una reacción de neutralización. No, no es una reacción de neutralización, es de descomposición, porque la reacción de neutralización sucede en un ácido más una base. Si un ácido más una base reaccionan, nos va a dar una sal más agua. Entonces, y no un óxido con un carbonato. Por lo tanto, esta también es falsa. Si es así, el único verdadero aquí es la A, siendo la respuesta la B. Aquí les doy un poco más de explicación que da la CEPRE y esta es mi explicación. Bueno, ya son las 8 de la noche. Hemos concluido, estimados estudiantes. Muchas gracias por su asistencia. Un momentito, por favor, voy a tomar una foto porque me piden para... Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se despide la profesora Guadalupe hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego, chicos. Gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches con todos. Chao. Chao con todos. Sí, profesora, gracias. Ya, gracias también a ustedes. Dios los bendiga. Gracias a todos.